En el día de hoy les traemos la historia de quien fue Luis Alfredo Garavito, el mayor asesino de niños de la historia de Colombia que ha muerto esta semana en prisión. Luis Alfredo Garavito, conocido como la Bestia o el Monstruo de Génova, es un infame asesino en serie colombiano condenado por la violación y asesinato de al menos 138 niños en la década de 1990. Su impacto en la sociedad colombiana, así como en el ámbito internacional, es profundo y ha generado un debate sobre la justicia penal y los derechos de las víctimas. En este resumen, exploraremos en detalle su historia, modus operandi, detención, condena, controversias y su impacto en la sociedad. El modus operandi de la Bestia. El modus operandi de Garavito era siniestro y bien planificado. Se centraba principalmente en niños, preferentemente varones de edades comprendidas entre los 8 y 16 años. Garavito atraía a sus víctimas utilizando tácticas de engaño, como regalos, dinero y promesas de trabajo. Una vez ganaba la confianza de los niños, los secuestraba y los llevaba a lugares apartados. En estos lugares apartados, sometía a los niños a torturas físicas y abusos sexuales antes de asesinarlos brutalmente. Usaba diversos métodos para acabar con la vida de sus víctimas, incluyendo estrangulación, golpes y heridas de arma blanca. Luego dejaba los cuerpos en áreas remotas, lo que dificultaba su pronta localización. Este macabro modus operandi se repitió en innumerables ocasiones durante un periodo de tiempo prolongado. Actividad criminal. Garavito fue condenado por el asesinato y abuso sexual de al menos 138 niños en Colombia. Se cree que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, con estimaciones que superan los 300 casos. Antes de continuar, únete a nuestro canal de YouTube para descubrir el oscuro mundo de los crímenes y narcotraficantes. Sumérgete en historias intrigantes, investigaciones profundas y relatos impactantes. Suscríbete hoy mismo para no perderte ni un solo detalle del fascinante mundo del crimen. Captura de Luis Alfredo Garavito. Garavito fue finalmente detenido en 1999, gracias a una serie de circunstancias afortunadas y la cooperación de un testigo que lo había observado con una víctima. Después de ser arrestado, Garavito confesó sus crímenes y proporcionó información crucial sobre la ubicación de muchos de los cuerpos de sus víctimas. El juicio y la condena. En 2000, Garavito fue juzgado y condenado por el asesinato de 138 niños. Su condena fue de 1.853 años de prisión, aunque debido a las leyes colombianas que limitan la pena máxima a 40 años, su condena se redujo a esta cifra. Además, debido a su cooperación con las autoridades en la identificación de las víctimas y la ubicación de los cuerpos, se espera que cumpla aproximadamente 22 años de prisión en total. Esta sentencia generó una gran controversia en Colombia, ya que muchas personas consideraron que era insuficiente dada la gravedad de sus crímenes. Controversias en torno a la sentencia de Garavito. La sentencia de Garavito ha sido objeto de fuertes críticas. La indignación pública por la aparente levedad de la condena llevó a debates sobre la legislación colombiana relacionada con los crímenes atroces. La limitación de la pena máxima a 40 años se convirtió en un tema de discusión en la sociedad colombiana, con muchas personas argumentando que esta restricción debería ser revisada para garantizar que los criminales más peligrosos cumplan penas más largas. Además, hubo constantes preocupaciones sobre la posibilidad de que Garavito pudiera ser liberado antes de cumplir su condena completa debido a la reducción de pena por buena conducta. Esto generó temores en la población y llevó a un debate sobre cómo se deben gestionar las penas de los delincuentes peligrosos. Cooperación con las autoridades. A pesar de la horrorosa naturaleza de sus crímenes, Garavito cooperó con las autoridades en la identificación de las víctimas y la localización de los cuerpos. Esta colaboración fue fundamental para resolver muchos casos sin resolver y brindar a las familias de las víctimas la oportunidad de enterrar a sus seres queridos de manera digna. Esta colaboración también generó controversia, ya que algunos aseguraban que Garavito podía estar manipulando a las autoridades para obtener beneficios como una posible reducción de pena.
salud mental de Luis Alfredo Garavito. La salud mental de Garavito fue un tema de discusión en el caso. A lo largo de su proceso judicial, fue sometido a evaluaciones psiquiátricas y algunos expertos sugirieron que podría sufrir de trastornos mentales. Sin embargo, su culpabilidad en los crímenes que cometió es incuestionable. Posibles causas de sus trastornos mentales. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, Colombia. Su infancia estuvo marcada por la adversidad y la violencia, lo que se ha convertido en un punto de partida importante para comprender su posterior conducta criminal. Se sabe que sufrió abusos sexuales y maltrato en su niñez, lo que posiblemente contribuyó a la formación de su personalidad perturbada. Garavito tuvo una vida itinerante en su juventud, trabajando ocasionalmente en diversos oficios. Sin embargo, fue en la década de 1990 cuando su nombre se convirtió en sinónimo de horror debido a una serie de crímenes brutales. Impacto en la sociedad colombiana. Los crímenes de Garavito dejaron una profunda huella en la sociedad colombiana. Generaron un sentimiento de horror y conmoción en todo el país. También condujeron a una revisión de las leyes relacionadas con la pena máxima en Colombia y la justicia penal en general. Estos crímenes atroces llevaron a un aumento en la conciencia pública sobre la importancia de proteger los derechos de los niños. Se intensificaron los esfuerzos para abordar la prevención del abuso infantil y la explotación sexual, así como para proporcionar apoyo a las víctimas y sus familias. Impacto internacional. El caso de Luis Alfredo Garavito no solo tuvo un impacto significativo en Colombia, sino que también atrajo la atención a nivel internacional. La historia de la bestia se difundió por todo el mundo a través de los medios de comunicación y generó un debate sobre la justicia penal y los derechos humanos. Este caso también se ha utilizado en discusiones académicas y políticas sobre la pena de muerte y las penas máximas en diferentes jurisdicciones. La aparente levedad de la condena de Garavito ha sido un punto de referencia en la discusión sobre cómo se deben castigar los crímenes más atroces. El caso de Luis Alfredo Garavito es uno de los más oscuros y perturbadores en la historia de los asesinos en serie. Su historia es un recordatorio angustiante de la capacidad de algunos individuos para infligir un sufrimiento inimaginable a los más vulnerables de la sociedad. El impacto de sus crímenes se extiende más allá de las víctimas y sus familias, llegando a la sociedad en su conjunto. El caso de Garavito ha impulsado debates sobre la justicia penal, las leyes relacionadas con la pena máxima y la importancia de proteger los derechos de los niños. Es un recordatorio de la necesidad de abordar el abuso infantil y la explotación sexual, así como de garantizar que los criminales peligrosos enfrenten consecuencias adecuadas por sus acciones. Si bien la sentencia de Garavito ha generado controversia, su historia sirve como un llamado a la sociedad para reflexionar sobre cómo se abordan los casos de crímenes atroces y cómo se pueden prevenir futuros actos de violencia contra los más vulnerables. Luis Alfredo Garavito, la bestia, permaneció en prisión hasta su muerte, pero su legado y el debate que ha inspirado continúan vivos en la sociedad colombiana y el mundo. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje de descubrimiento. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir explorando con nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué te gustaría ver en próximos videos. Hasta la próxima.